Ya lo hemos visto en la clase anterior, su aplicación en los diferentes tipos, ¿no? Eh, para poder ayudar a mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de su entorno, ¿no? De sus familiares. Eh, Anteriormente, pues, trastornos de personalidad era lo más difícil de tratar, ¿no? Aún ahora, pero con los abordajes, la paciencia, el tiempo de sesiones y sobre todo la preparación de los especialistas, ¿no? Ya no son tan reacios ni resistentes como se venía pensando en el pasado. ¿Ya? Entonces, los objetivos de las psicoterapias principalmente es mejorar, ¿no? Las relaciones interpersonales, disminuir la intensidad y la frecuencia de las conductas autodestructivas, ¿no? Mayor integración y comprensión de sus conflictos internos y relacionales. Nosotros vimos, por ejemplo, decíamos, ¿qué es cuando decimos que la persona está bien, ¿no? Cuando está emocionalmente eh, estable, pero no solamente internamente, sino también el entorno, ¿no? De nada servía que una persona esté bien internamente, pero que todos los días estaba peleando con sus familiares, con sus compañeros de clase, con sus compañeros de trabajo, y permanentemente estaba irascible, hostil o muy desconfiado, ¿no? O estaba abúlico. Entonces, eso no está bien, ¿no? Entonces, a eso iba, ¿no? A mejorar las relaciones interpersonales. Igualmente, como decía, disminuir la intensidad de estos síntomas o manifestaciones, ¿no? En relación a las conductas autodestructivas, vimos nosotros que hay tipos de personalidad que suelen presentar lesiones autoinfligidas, los intentos de suicidio, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es ir mejorando a través de los objetivos de la psicoterapia, de las diferentes psicoterapias, ¿no? De repente decir acá, cuando decimos objetivos generales de las psicoterapias, ¿no? En plural. Hoy en día tenemos alrededor de 100, si no es más, tipos de psicoterapia, ¿no? En psicoterapia, así como eh, las nuevas teorías en torno a las enfermedades mentales, como venía diciendo, también ha ido cambiando y entonces han habido eh, diferentes aportes, ¿no? Veremos en esta oportunidad los más conocidos, ¿ya? Para, para poder revisarlos. En el Perú, de cada 100 personas, 20 sufren un trastorno mental. El 70% de las mujeres alguna vez han sido víctimas de violencia, especialmente por su pareja, ¿no es cierto? Y el 20% de los niños y niñas tienen algún problema de salud mental. Esto lo hemos visto también, estos datos estadísticos. Por eso, teniendo en cuenta estos datos, es que a esa población tenemos que, aparte del tratamiento farmacológico, dar un soporte psicoterapéutico, ¿no? De estos estudios, ¿no? Que se hacen, eh, se cuestionan las siguientes preguntas como ¿uno de cada 5 terapeutas tendrá algún problema de salud mental? En estas investigaciones mencionan de que sí lo hay, ¿no? O sea, dentro de la misma especialidad. 1 de cada 10 terapeutas mujeres tendrá una relación con violencia. Esto también se da. Y 1 de cada 5 terapeutas tendrá un hijo con problemas de salud mental. Mire, si esto pasa en el ámbito de la especialidad, ¿cómo será la proyección a las otras especialidades, ¿no? A la población en general? Entonces, es importante replantear la importancia del tratamiento. El tratamiento psicofarmacológico es crucial, ¿no? Es importante, pero eh, debe ir acompañado de psicoterapia, ¿no es cierto? Ya
cuando hemos estado viendo por las diferentes nosologías, quizás no se empieza simultáneamente, ¿no? Cuando el paciente ya está estabilizado, está en homeostasis, instalar el tratamiento, ¿no? Pueda escucharnos, pueda estar aperturado para poder recibir el tratamiento psicoterapéutico. La persona que llega a terapia, cualquiera sea la naturaleza de sus síntomas, se encuentra en un estado de angustia, desmoralización, ¿no? Esta puede presentar esas características como pérdida de la autoestima, ¿no? Si hay una depresión, si ha sido víctima de violencia permanente, eh, la autoestima está por el piso, sentimientos de incompetencia, de, de no saber nada, de sentirse culpable, ¿no? Desval, desvalimiento y la desesperanza, ¿no? No ver la luz en el camino. Esa sensación de incompetencia subjetiva eh, deja al paciente incapaz de afrontar las demandas de nuestro medio ambiente, ¿no? O sea, cada día con sus factores estresantes del día a día, ¿no? Va a llevar a que el paciente se turbe más, no va a poder afrontar y presentará confusión cuando se presenten pues, los síntomas propios, ¿no? Del desgaste o de la patología ya que lleva inmerso para afrontar el estrés, ¿no? Normal que llevamos, ya recuerdan, el eustrés, acá ya habrá la respuesta en un distrés, ¿no? Con mucho temor a los síntomas propios de la enfermedad, si es un pánico, por ejemplo, ¿no? Taquicardias intensas, sensación de falta de aire, sensación de muerte, temor a volverse loco, ¿no es cierto? En esas circunstancias de vulnerabilidad se encuentra el paciente y por lo tanto se dará pues lo que les vengo diciendo, la psicofarmacología, dependiente de cada caso, para luego aplicar la psicoterapia, que es muy importante, ¿no? Bueno, eh, aquí nos vamos a plantear qué es un psicoterapeuta. Primero decir que es un profesional eh, cuya invitación que va a ofrecer es producir un cambio, ¿no? O un alivio. ¿Quién ejerce eh, la, psico, la psicoterapia? Principalmente dos profesiones, los psicólogos y los psiquiatras. Pueden haber algunos otros especialistas o profesionales, pero el perfil es psicólogos y psiquiatras. ¿Por qué? Son quizás las especialidades que más conocen el comportamiento humano, ¿no? Eh, la conducta humana, los propios trastornos, ¿no? La psicobiografía del paciente, la forma de abordar el realizar la historia clínica, ¿no? Entonces, son los más indicados para poder desarrollar. Si es que tuvieran alguna especialización, ya con los requerimientos y el perfil que así se pide hoy en día, bueno, podría hacerlo de repente otro especialista, ¿no? Que garantice su especialización. Para esto, pues, el psicoterapeuta, ¿ya? Por ejemplo, el médico psiquiatra, ¿no? Termina la especialización, que son 3 años para el psiquiatra general. Luego, si desea seguir la especialización de niños, será un par de años más, psiquiatra infantil. Y un promedio para ser psicoterapeuta es 2 años, por ejemplo, para terapia de familia sistémica. Esa es la que yo he hecho, son 2 años.
Para psicoanálisis es un poco más, alrededor de 6, 7 años, ¿no? Y las otras especialidades que van más o menos entre 1 o 2 años para hacer psicoterapia. También es bueno decir de que los que estamos en esta formación durante nuestra carrera, tenemos la invitación a hacer la psicoterapia con uno de los eh, tutores de nuestra especialización, ¿no? Y eso es saludable, es bueno para poder eh, transparentar, ¿no? O tener menos transferencias o contratransferencias cuando estemos frente al paciente. Aún así, cada cierto tiempo se tiene que hacer una reevaluación de esto. La conducta humana es impredecible, podemos pasar por diferentes etapas. Por ejemplo, se darán cuenta ustedes después de la pandemia la cantidad de eh, mm, factores estresantes, ¿no? O sea, de duelos no resueltos, la aparición de cuadros mentales, ¿no? Estrés postraumático es bastante. Yo les estaba mencionando que estaba haciendo el telemonitoreo a los pacientes y créanme que ha pasado el tiempo y sin embargo me afecta. Por ejemplo, si llamo para ver cómo está la paciente y me informa de que ha fallecido, ¿no? Y la paciente, si es la hija o el esposo, empieza a llorar, a veces con mucha rabia. Y bueno, se hace la contención, se hace la psicoterapia, pero eso no deja de afectar por más especialistas con tantos años que afecta. Imagino yo cómo habrán estado mis colegas estar ahí al frente, ¿no? En emergencia y ver que se les moría a los pacientes, la impotencia de no poder realizar, veo ahí en las historias, eh, la forma como tenían que hacer para que se puedan despedirse de los familiares, ¿no? Y a veces entran una familia, ¿no? Entera, y de pronto está hospitalizado el esposo, pregunta por la esposa y no sabe que ha fallecido, ¿no? Entonces, el, esa carga emocional es intensa, por más eh, conocimiento que tengamos dentro del área, ¿no? O sea, los que trabajamos en el Departamento de Salud Mental, ante todo somos humanos y esto golpea y entonces esto es bueno también hacer una reevaluación de apoyo psicoterapéutico, ¿no? Entonces muchos colegas lo hacemos, conversamos entre nosotros y vemos cómo, ¿no? Ayudar, especialmente aquellos que ya nuevamente están instalados por esta probable tercera ola en las carpas, ¿no? Y desde el cuidado ya del, de su protección misma, ¿no? Y ver cómo pues se pide el soporte, ¿no? Entonces, para ser un psicoterapeuta, pues tiene que haber una motivación, ¿no? La motivación para establecer un contacto genuino, ¿no? O sea, un contacto genuino estamos llamando a ser empáticos, ¿no? Que el paciente nos mire que realmente estamos en la situación del paciente. Por eso es que en esta etapa, es lo que les venía mencionando, es donde el especialista le tiene que prestar el celular para que pueda ver a su familiar. Lo importante que es que significa que el paciente vea que el familiar está ahí cerca de él, que está pendiente, ¿no? No saben cómo eso influye, cómo da el soporte para la tranquilidad de seguir afrontando la enfermedad o para despedirse simplemente, ¿no? Es importante. Muchas personas creerán que esto no es importante de repente, ¿no? Pero ser empáticos esta es una cualidad, ¿no? Es estar listos a escuchar en el momento que lo pide, ¿no? El paciente, porque en este momento pide la ayuda porque está desvalido, está con una angustia extrema, y si no es posible, se posterga o no se toma en cuenta quizás más tarde, ya lo alivió de alguna manera o es muy tarde para poder hacer
el soporte, ¿no? De preferencia acá es el momento en que el paciente lo pide, así sea, por ejemplo, para un adicto, ¿no? Está tan desesperado que en ese momento pide hospitalización. Si en ese momento tan pequeñito no se pudiera dar las condiciones de la hospitalización, el paciente de repente se fuga, se va y se pierde, ¿no? Para bien o para mal, y nunca más vuelve o vuelve ya en un estado de deterioro total, ¿no? Encontrado en las calles, a veces con total intoxicación. Asimismo, el psicoterapeuta, ¿no? Tiene que ir a la terapia para producir bienestar. Al paciente que sufre como tal, ¿no? Al que está desmoralizado, pero también a la familia, ¿no? Eh, Detrás de un paciente alcohólico, por ejemplo, ¿no? Que produce tanta angustia, tanta desorganización en la familia, no es solo el paciente, ¿no? Es la familia que sufre violencia, que sufre problemas, crisis económicas, crisis de salud para todos, ¿no? Todos enferman, los hijos, la esposa, ¿no? Bien, también es un psicoterapeuta, para ser psicoterapeuta se necesita la capacitación. Ya les decía, ¿no? O sea, que van desde los 2 años, más o menos, este, para la formación, ¿no? Quizás la que tiene más tiempo en la formación es el psicoanálisis, ¿ya? Y cuando se haga la psicoterapia tiene que establecerse condiciones de contrato, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Es que cuando se hace la intervención, ya se menciona que la psicoterapia va a ser 1 o 2 veces por semana. Generalmente las primeras fases agudas son 2 veces por semana. Cuando hay hospitalización, ojalá fuera diario, pero es lo ideal, ¿no? Y después ya se va espaciando, ¿no? Eh, Hasta 3 sesiones por semana. Esto es variable, ¿no? Entonces, la hora, el tiempo que va a durar, es bueno establecer porque a veces el paciente no lo sabe y podría cansarse o desconocer, ¿no? Entonces se puede frustrar esa intervención psicoterapéutica. Bueno, la psicoterapia, pues, es una ciencia social. Eh, Esta va a estudiar los pensamientos, las emociones y el comportamiento humano. Es casi de abordaje psicológico, ¿no? Y es una terapia también porque es una forma de intervención social que va a buscar la mejora de la salud del paciente. Es un tratamiento científico, ya les venía diciendo, sí lo es, ¿no? De naturaleza psicológica, que a partir de manifestaciones psíquicas y físicas del malestar humano va a promover logros de cambios o modificaciones en el comportamiento. Es lo que se busca, ¿no? En la salud física, psíquica, en la integración de la identidad psicológica, ¿no? Y el bienestar de las personas o grupos como la pareja. No se olvide que hay terapia de pareja, terapia de familia, ¿no es cierto? Va a buscar producir cambios o modificaciones. ¿Por qué? Porque cuando viene hay una total desorganización, hay indiferencia, unos roles totalmente a veces anárquicos, ¿no? No hay eh, quien lidera, no hay quien va a empezar a dar la imagen de respeto, ¿no? A veces hay padres, hijos, pero la relación es tan anárquica que no se sabe quién es quién, ¿no? Entonces, de eso es uno de los eh, mm, elementos que se tratan, ¿no? ¿Qué es la familia? ¿No? Y ir ordenando cómo están trabajando. Eh, bueno,
Acá mencionamos la psicoterapia como un procedimiento psicológico, hemos dicho ya científico, ¿no es cierto? Es un tratamiento científico, pero es un procedimiento psicológico. Eh, Cada vez que se haga la intervención es para aliviar emocionalmente a la persona, ¿no? Ya sea en una intervención en crisis, ya sea en una intervención en cualquier momento de la, de la enfermedad, ¿no? Es buscar aliviar al paciente. Hay que fomentar el conocimiento propio y el desarrollo de la personalidad. Ya sabemos que las personalidades inmaduras, inseguras, ¿no? Entonces, ahí se trabajará pues dando la confianza, ¿no? En uno mismo, mejorando su autoestima y también en su personalidad, ¿no? Mm, Hay cuadros que responden un poco más eh, a la psicoterapia y hay otros que son difíciles y a veces con muy pocos resultados, ¿no? Después de mucho tiempo pueden verse algún porcentaje de mejora, pero a veces la indicación es de por vida, tanto el tratamiento como la psicoterapia, ¿no? Un soporte cada cierto tiempo. Y eso es importante porque a veces la familia no lo entiende, ¿no? Entonces, eh, es aclarar, ¿no? Hay algo que no estaba mencionando, no sé si por ahí está. La psicoterapia no es ir a conversar con el paciente, ¿no? Es ir a hacer o ir a pedir consejos, ¿no? O ir a contar el día a día de la vida del paciente, ¿no? Este, a veces eso se confunde en la población. Bueno, anda, cuéntale tus problemas al psicólogo. Dice, no, le puede decir a un familiar, a alguna amiga. No es ir a pedir consejos, ¿no? Tampoco es ir a contar su día a día, sino es que con un diagnóstico tiene un propósito, ya lo hemos dicho, ¿no? Que va a producir bienestar. A veces el paciente, cuando no está informado de esto, la familia, suele salir de la sesión bastante desalentado porque piensa que cada vez que le surge un problema va a contar al paciente, al especialista y que tiene que resolverlo, ¿no? Y a cualquier hora del día. A veces llaman, por decir, 2 de la mañana porque no pueden dormir y llaman para contar que tuvieron una mala noche, una discusión con la hermana y piensa que esa es la función del especialista, ¿no? Del psicoterapeuta. Eso no es, ¿no? Entonces, es bueno aclarar esto, ¿no? O sea, igual que todo especialista tendrá su RP y las indicaciones precisas. Entonces, es preciso también indicar que no es eso, ¿no? Ahora, en relación a esto que les venía diciendo, ¿no? Los efectos neurobiológicos de la psicoterapia. Esto últimamente han aparecido bastantes estudios en relación a los efectos neurobiológicos que produce la psicoterapia, ¿no? Entonces, se ha visto que la psicoterapia afecta las tasas metabólicas cerebrales, ¿no? Algunas investigaciones han demostrado una disminución en la tasa metabólica del núcleo caudado izquierdo, cuando se ha hecho estudios comparativos tanto con fluoxetina, ¿ya? Y psicoterapia, ¿no? Esto se hizo para el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Cuando hablamos nosotros de el TOC, recuerdan, el tratamiento psicoterapéutico de elección es la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Más la utilización de un IRS. En estos trabajos que se hicieron fue con fluoxetina, ¿ya? Y el resultado fue a largo plazo y se observó pues que habían cambios, ¿no? Que afectaban el metabolismo de la serotonina. ¿Ya? Entonces, mencionan que para el reporte se utilizaron imágenes de radiodiagnósticos como el SPECT, ¿no? Antes y un año después de la psicoterapia dinámica.
¿ya? En un paciente con trastorno afectivo bipolar, ¿no? Es otro diagnóstico. ¿Ya? Acá los bipolares con episodios depresivos seriados, observándose que después de un tiempo eh, que reciben psicoterapia sola, por un lado, ya en observación a pesar del diagnóstico, y en otros controles sanos, habían respuestas positivas para la psicoterapia. Continuando con los efectos neurobiológicos, dos pacientes mostraron inicialmente disminución de la captación de serotonina en la corteza prefrontal, el tálamo y el tálamo comparado con los controles, con la aplicación solo de psicoterapia. Después de un año, el paciente que recibió psicoterapia tenía una captación normal de serotonina. Nuevamente acá con el TOC, otro estudio para ver eh, cambios en la actividad de la serotonina a través de la medicación, perdón, a través de la mediación de los cambios de los niveles plaquetarios. O sea, esto se midió a través de la plaqueta de la serotonina. ¿Ya? Entonces, para demostrar efectos neurobiológicos de la psicoterapia. Eh, Acá también hay estos estudios del TOC también, nuevamente, este es un estudio de Baxter, igual fluoxetina y tratamiento conductivo conductual, ¿no? Y tipos de psicoterapia. Habíamos dicho que hay más de 100 en la actualidad tipos de psicoterapia. Nosotros conocemos, por ejemplo, lo que hemos enviado para que los puedan conocer, la psicoterapia de apoyo, ¿no? ¿Recuerdan? Quizás la más accesible, la más cercana. ¿Ya? Eh, También dentro de las corrientes principales tenemos la psicoanalítica, ¿no? La psicodinámica, conductivo-conductual, ya conocido por ustedes, lo hemos repetido varias veces en los diferentes tipos de trastornos de personalidad, en los cuadros como trastornos de ansiedad, especialmente en el TOC, la sistémica, ¿no es cierto?, el abordaje a la familia. Otros tipos de psicoterapia no están muy bien conocidos en nuestro medio, la terapia dialéctica conductual y el MDR, la desensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular, ¿no? Aquí generalmente en cuadros agudos, ya con la estimulación a ese nivel. El otro es la intervención en crisis últimamente para efectos de guerras, eh, incendios, terremotos, ¿no? Después de los ataques, ¿recuerdan? En las Torres Gemelas aparecieron 2 años después aproximadamente 25.000 casos de estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Entonces, la intervención en crisis como abordaje. Hablemos un poquito de la terapia psicoanalítica, psicodinámica. Esta fue uno de los realmente primero, ¿no? Con Freud, abordaje psicoterapéutico. Es el modelo más extendido en todo el mundo, más conocido, hasta serán pues unos 15, 20 años atrás, quizás el más utilizado. ¿Ya? Eh, Hoy en día ya, ¿no?, han sido a veces asociados a otros tipos de psicoterapia, pero eh, que ha dado origen, ¿no?, a la cantidad de psicoterapias que tenemos ahora. El, la metodología es la exploración y la observación, ¿no?, del mundo interno, a hacer consciente aquello que está inconsciente, ¿no? Esos temores, las vivencias traumáticas de niño, que pudiera ser que esté generando conflictos en el presente, ¿no?, que fueron muchos años atrás, especialmente vivencias traumáticas, ¿no?
el abordaje es ir resolviendo conflictos, ¿no? Por ejemplo, eh, un ejemplo bastante conocido es la madre que castigó muy severamente, ¿no?, a su niño y que le produjo una parálisis de la mano, ¿no? Esto cuando pequeño, cuando era el niño, el hijo pequeño, y después de unos años la madre, ya la paciente, empieza a presentar dolores intensos, inmovilización, parestesias en la mano derecha, ¿no? Se presentó como un cuadro clínico y se llegó a la conclusión después de años de abordaje psicoterapéutico, los sentimientos de culpa, ¿no?, de temor, de rabia, de impotencia, de haber dañado a su hijo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Acá también en la terapia psicoanalítica mucho es la precisión en relación a vivencias traumáticas de niños, y están los acosos, los abusos, ¿no?, la exposición a experiencias sexuales tempranas. En relación a la terapia cognitivo-conductual, su abordaje va a ser, recuerdan, en el TOC, ¿no?, en el pensamiento y la conducta, ¿no? Pensamiento, repetitivos, por ejemplo, ¿no?, conductas, las compulsiones. La conducta humana es aprendida, ¿no? Ese es el, el enfoque, ¿no? El aprendizaje a través de Pavlov, ¿recuerdan ustedes?, ¿no?, el condicionamiento clásico, ¿no? Todo el comportamiento humano gira en torno a que todo se aprende. Por lo tanto, hacer la desensibilización para su abordaje. En relación a la terapia sistémica, acá es la terapia de familia, ¿ya? Es la teoría general de sistemas, así se le conoce. Va a trabajar en las alteraciones de las interacciones, ¿no?, de los diferentes miembros de la familia, estableciendo estilos relacionales o de comunicación, patrones de comunicación. Se establecerá en esta terapia, la terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, ¿no? Por ejemplo, decía, hay un paciente un paciente alcohólico, por ejemplo, ¿no? Y entonces toda la familia se desentiende o está muy frustrada, muy desmoralizada, y se señala al paciente como el único culpable, como el único que tiene problemas de salud mental, ¿no? Entonces, cuando se hace el abordaje, por un lado se está trabajando con el paciente, ¿sí?, pero hay una patología familiar, ¿no? O sea, de la madre, del padre, cambio de roles, cambio de autoridad, inversión, ¿no?, jerárquica eh, de roles de hermanos, ¿no? El hijo menor hace de padre, o la hija de madre. Entonces, eso, ¿no? Entonces, se puede trabajar individualmente con el paciente o con cada miembro de repente que tengan un poco más de eh, problemas por este problema de alcoholismo, ¿no? Y que la relación con el hermano o con el familiar que está enfermo sea caótica. Puede haber un esposo que sea alcohólico, o una esposa, entonces se hará la terapia de pareja, y siempre el abordaje familiar, de toda la familia. Entonces, como les decía, no siempre van a pensar que el único culpable es el que presentó el síntoma, ¿no? Que presentó, estamos poniendo un ejemplo en el alcoholismo. Él es el problemático, o él es el adicto, y los demás todos están bien. Y si eso sigue así, ese es un sistema caótico que no va a resolver nada, ¿no? O sea, no va a dar pie a que haya un buen abordaje psicofarmacológico, menos el abordaje conductual, ¿no?, que se espera con la psicoterapia. El otro era, ¿recuerdan ustedes el otro tipo de psicoterapia, ¿no?, la terapia dialéctica conductual, conocido como el DBT? No es muy utilizado en nuestro medio, algunos especialistas lo realizan, pero bueno, es desarrollada por la doctora Marcia en la década del 70,
especialmente para enfermedades que van desde los suicidios, ¿no? A ansiedad y depresión, ¿no? Enfermedades crónicas. Se pensaba, pues en el 70, ¿no? Que eran imposibles de tratar y era reformular el abordaje para la regulación de la emoción, ¿no? Hoy en día ya este tipo de terapias se asocia, ¿no? De acuerdo a la experiencia del psicoterapeuta, puede utilizar una parte de este enfoque y mejorarlo, ¿no? De acuerdo a su experiencia. Bien. Um, el otro, que también en nuestro medio no es muy bien conocido, aplicado, ¿no? La desensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular, especialmente para aplicación en eventos muy traumáticos, ¿no? Es un tratamiento de aplicación breve eh, y es de estimulación a ambos ojos eh, bilateral, ¿no? La intervención en crisis, algo estábamos mencionando, este, es debido a su aplicación, ¿no? Cuando haya una vivencia de desorganización emocional, ¿no? En plena crisis, ya les decía, generalmente cuadros bastante traumáticos, incendios, terremotos, ¿no? eh, ataques terroristas, donde se produce pues inmediatamente una respuesta, es la falla de la homeostasis psicológica, eh, falla en nuestra manera de afrontar el estrés, ¿no? O el evento. Su aplicación será 6 semanas. Esto no es tan exacto, esto puede ser más, menos, ¿no? Generalmente se pide un poco más. En nuestra población, el paciente generalmente no cumple mucho esto, es 2, 3 sesiones, se siente un poco mejor y a veces se produce un abandono, ¿no? Después vienen un poco las complicaciones, se hace un poco larga la necesidad de requerimiento farmacológico, reevaluación. A veces no hay mucha confianza en la psicoterapia. Por eso cuando les decíamos cuando se haga el contrato psicoterapéutico, es establecer bien claro el tiempo, el número de psicoterapia, cuánto va a durar, qué es lo que se espera, ¿no? Para poder hacer el contrato psicoterapéutico. Hay factores comunes en la aplicación de la psicoterapia, ¿no? Se debe eh, revisar que van a haber cambios extraterapéuticos, efectos del terapeuta, la técnica que se utilice, ¿no? Y los comunes para la aplicación de esta. Esto ya estábamos viendo. En relación a la psicoterapia, los factores comunes también es importante el insight, ¿no? Tiene que establecerse una buena relación médico-paciente, ¿no? Eso es importante, el insight, la empatía, ¿no? Eh, de estos factores comunes propios para el paciente, ¿ya? Es el compromiso. Cuando se hace el, el contrato psicoterapéutico, el contrato no es un documento pues, que hay que firmar, ¿no? Un documento legal, notarial, es un compromiso que se hace con mucha responsabilidad, pero sí tiene el carácter terapéutico, ¿no? Que garantice de alguna manera la intervención psicoterapéutica. Tiene que haber la motivación del paciente, ¿no? Que sienta que necesita ayuda, tiene que haber el respeto, que va a cumplir, ¿no? El paciente tendrá muestre que tiene esperanza en mejorar, que tenga confianza. Si no tiene confianza en el especialista es bastante difícil, ¿no? ¿Qué espera de la terapia, de la idealización? ¿Qué conocimientos tiene? ¿No? Lo que decía, ¿qué espera de eso? Factores del terapeuta es el poder de sugestión, ¿no?
no de que engañe, sino es cómo va a abordar al paciente, cómo va a persuadir, la calidez que va a utilizar y la empatía que debe desarrollar, el compromiso que cumpla, ¿no? Tanto en su puntualidad, eh, en su honestidad en la relación médico-paciente, en ser un líder, ¿no? Guiar, dar la confianza de que conoce el tema y que va a ir dirigiendo la terapia, en su experticia, la experiencia propia de cada especialista, ¿no? Ahí les decía, mmm, por ejemplo, ¿no? Ya con 30 años de experiencia en la especialidad, por ejemplo, tranquilamente se puede utilizar psicoterapia de familia, ¿no? A veces psicoterapia de pareja pura, a veces terapia conductual, ¿por qué no? Psicoterapia de apoyo casi siempre, entonces se va utilizando, ¿no? Esto para ir complementando. Eh, los factores de vínculo, ¿no? ¿Qué esperamos al establecer la relación médico-paciente? ¿No? ¿Cómo se va a establecer el contacto, el apego, ¿no es cierto? El grado en que están de acuerdo, ¿ya? Ambos, ¿no? Eh, Internamente el médico tiene que estar, como les decía, en unas diapositivas por ahí, tiene que estar motivado, ¿no? Para hacer esta intervención. Si no lo está fastidiado o hubiera de presentar algunas transferencias o contratransferencias, es bueno eso, derivar el caso, ¿no? Como les decíamos, establecer el contrato terapéutico, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Se establece con el paciente, se comunica a la familia, y el famoso rapport, que es la buena relación médico-paciente, ¿no? O sea, para nosotros la empatía. En las indicaciones, continuamos con las indicaciones de la psicoterapia, les decíamos, tiene que haber la motivación, el paciente, llega al especialista con un sufrimiento intenso subjetivo, ¿no? Y pone en manos esto al especialista. Hay que focalizar entonces el trabajo, o sea, habrá muchos síntomas, muchas situaciones, entonces es bueno de la psicoterapia establecer qué áreas o qué focos voy a trabajar, ¿no? Y en qué tiempo aproximadamente hacer ese diagnóstico para comunicar cuando hagamos nuestro contrato psicoterapéutico. El modelo será de acuerdo al cuadro que presenta el paciente, ¿no? Eh, Habrá un concepto de cambio donde la familia, el paciente, eh, van a conocer y tener la aceptación de que no todo cambio es fácil, pero sí es importante que va a haber, pues, ¿no? O sea, si tiene que haber cambio de roles, si tiene que haber un esposo que era muy agresivo, con muchas creencias de machismo, eso irá cambiando, ¿no? Igualmente los papeles de la esposa, ¿no? Muy posesiva, eh, van a haber efectivamente compromisos y cambios en las relaciones. Uh, en relación a las indicaciones, ¿no? No son directamente así causa-efecto, un diagnóstico, un tipo de psicoterapia, ¿no? Hay algunos cuadros, como el TOC, por ejemplo, que sí, su resultado es tratamiento psicofarmacológico y, terapia conductivo-conductual, ¿no es cierto? Pero para otros cuadros, a veces hay que asociar, como les decía, ¿no? A una asociación, a una mezcla, dependiendo ya de la experiencia, ¿no es cierto? Eh, pero no es directamente. Un diagnóstico tiene simplemente este tipo de psicoterapia. Debe ser acordado con objetivos claros. Entonces hay que explicar al paciente esto. Y los posibles objetivos, ¿no? A dónde vamos, qué queremos lograr. Siempre se va a ir resolviendo conflictos, ¿ya? Porque así es, ¿no? O sea, llega la terapia y definitivamente hay conflictos, ¿no? Una familia que tenga una hija con anorexia, ¿no? O sea, es
una crisis familiar. Un paciente, una familia que tenga un miembro con problemas de trastornos de personalidad, por ejemplo, borderline, toda la familia, ¿no?, está en crisis, es terrible. O un adicto, todo lo que significa, cómo mueve a toda la familia, ¿no? Conflictos de diferentes tipos, ¿no?, sociales, económicos, familiares. Bien, entonces, bueno, ahí ver que se va a hacer un entrenamiento y la psicoeducación, ¿no?, que es importante para el desarrollo de las diferentes habilidades de los diferentes miembros de la familia, especialmente del paciente. La duración y frecuencia de la psicoterapia, esto no es tal cual, así a la letra, ¿no? Pero en el MINSA, por ejemplo, estamos trabajando en relación aproximada a esto, ¿no? Y ahí nos miden la producción, cuántos pacientes se debe tener por día, ¿no?, por especialidad. No siempre la especialidad en salud mental tiene más tiempo, ¿no?, porque al tratamiento farmacológico se le añade pues la psicoterapia, ¿no? Entonces, las sesiones están entre 30 minutos a 60 minutos, ¿no?, un promedio de 45 minutos. Las sesiones semanales, generalmente, a veces hay que hacer 2 veces por semana o 3, ¿no?, la primera semana. Ese es un promedio. En la mayoría de los casos de psicoterapia deberían ser de breve duración, ¿no? A diferencia del psicoanálisis, que son de duración larga, ¿no?, produce a veces agotamiento, desgaste en el paciente y en la familia. Lo más aconsejable es bueno, breve duración, porque tanto para el paciente, ¿no?, que no se produzca un desgaste, ¿ya? No es ético, por ejemplo, las terapias largas y costosas, ¿no?, en las terapias, en las psicoterapias particulares, ¿no? A veces son muy costosas y que tiene que estar permanentemente el paciente eh, o la familia, ¿no?, desembolsando el costo. Y entonces, creo que éticamente no es recomendable, pues, ¿no? No hay ese, el bolsillo que soporte tanto gasto, ¿no? Bueno, va a depender también pues, de cada especialista. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, no tan largas que permitan producir mucho agotamiento a la familia. Por eso es evitar procesos infinitos. Hay psicoterapias que pueden ser años, 7, 8, 10 años. Probablemente haya pacientes que acepten y se lleven, sí los hay, ¿no?, en tratamientos muy largos. Bueno, acá ya es un poquito para entrar a lo que es nuestras psicoterapias de apoyo, ¿no?, que ustedes revisaron en la tarea que se les dejó. Estamos revisando acá que estos partieron inicialmente, ¿no?, desde el acercamiento del esoterismo, de lo empírico, ya que era pues simplemente eh, un acercamiento producía psicoterapia. Eso no es, ¿no?, ya que dijimos, esto había cambiado por el modelo científico dado el desarrollo, ¿no?, de eh, de las diferentes teorías biológicas de la aparición de los trastornos mentales. Muy bien. Bueno, acá tipos de pacientes, por ejemplo, si fuera un paciente evitativo, eh, conducirlo a la cercanía emocional, ¿no es cierto? Si fuera ambivalente, probablemente inseguro, ayudar a diferenciarse a sí mismo. Paciente desorganizado, hallar la coherencia cognitiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, la tarea de la psicoterapia es ofrecer una base segura, ayudar a los pacientes a reconocer los fantasmas del pasado y a que vivan más plenamente, ¿no? Producir un cambio, traerlo a ir resolviendo los problemas. Bien. Ya, entonces, de aquí vamos a ver
Esto es la psicoterapia de apoyo, que ya lo hemos revisado, y más bien es recordar siempre que lo más importante en la psicoterapia es la auténtica intención de ayudar, ¿no? Eh, empáticamente al paciente, ¿no? El calor humano es insustituible, ¿ya? Es apreciado por el paciente se da cuenta, señores alumnos, cuando el médico está aburrido, cuando el médico no está en la sesión. Eso para la entrevista a la hora de hacer la historia clínica, para hacer el abordaje, el paciente se da cuenta de esto, ¿no? Yo tengo pacientes, por ejemplo, si estaba muy preocupada porque iban a operar de emergencia a mi esposo, por ejemplo, doctora, algo le preocupa, ¿no? Y entonces es bueno aclarar, pero no que sea invasivo, ¿no? Que permita hacer daño al paciente. El paciente por eso se da cuenta de nuestro lenguaje no verbal. No es que no se da cuenta y nosotros, porque somos los super especialistas, sabemos lo que hacemos. Estamos al frente de una persona que juzga, que ve, que siente especialmente. Y que eso podría traer más adelante una mala relación médico-tratamiento, el abandono del tratamiento y por lo tanto un mal abordaje. Eh, a ver, unas pequeñas conclusiones acerca de la psicoterapia. Promueve el cambio a partir del sufrimiento, ¿no? Que es lo que recibimos. Eh, existe la evidencia neurobiológica de su utilidad, ¿no? Lo que estamos diciendo, el porqué el cambio ahora en los abordajes, porque también la necesidad de la especialización en los psicoterapeutas. Lo más importante no es el modelo teórico, sino factores relacionados con el insight, la relación psicoterapeuta y paciente. Las corrientes más importantes son la psicodinámica, la cognitivo-conductual, la sistémica. Más que importantes, son las más utilizadas, ¿no? Hoy en día, pues, hay muchos más, ¿no? O sea, uh, como les decía, más de 100 tipos de psicoterapias, ¿no? La indicación de la psicoterapia debe ser ajustada a cada paciente, en su momento y en el contexto, ¿no? Debe ser regular y focal, dirigido a los conflictos, ¿no? Y irlos resolviendo. Bueno, eso sería la clase del día de hoy, de psicoterapia, y pasaremos para que puedan hacer su presentación ustedes. Doctora, Doctora, está ¿puedo, compañero, está compañero. puedo compartir un ratito la pantalla? Un ratito, a ver. No, no le escuché, discúlpeme. ¿Se puede abrir pantalla? Sí. Sí, A ver, ahora sí se ve mejor. Un ratito, a ver. Ya, bueno. Sí, está compartiendo. Bueno, buenas tardes, ya casi las 12. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Voy a hablar, bueno, el tema es tratamientos psicoterapéuticos y el tratamiento psicosocial. Bueno, yo soy el alumno Cerrato Sonco Javier Jonathan. Primero, voy a definir qué es una psicoterapia, ya, como también ya lo mencionó usted, doctora. Supuestamente, la Asociación Americana de Psicología define la psicoterapia, que es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre una persona y el psicólogo o el psiquiatra, como su base fundamental es el diálogo, en la cual está en una proporción de un ambiente adecuado, que es un ambiente de apoyo, que le va a permitir hablar abiertamente con alguien. Va a ser de manera objetiva, neutral e imparcial. Como ya mencioné esto, ¿no? La psicoterapia es un procedimiento en donde un profesional en psicología, en psiquiatría, va a emplear técnicas para ayudar a una persona a superar sus dificultades psicológicas. En este caso, podemos ver
que va a estar en relación al bienestar psíquico, va a haber la adaptación del sujeto, va a ser hacer frente al desafío o situaciones, va a tomar el control de su vida el paciente, es el objetivo de la psicoterapia también, y bueno, responder a situaciones exigentes en la cual el paciente se va a encontrar. Respecto a las indicaciones de la psicoterapia, su objetivo es reducir o aliviar los síntomas psiquiátricos o los síntomas psicológicos que tiene el paciente. Es un tratamiento para un trastorno psiquiátrico, va a cambiar el pensamiento o comportamiento de la persona, va a ayudar a mejorar un problema relacional en cualquier problema que tenga el paciente y va a incrementar la cooperación familiar con el tratamiento. Va a brindar un apoyo cuando el paciente tenga una crisis o un periodo difícil que lo va a hacer el paciente que tenga patologías, ¿no? Y también en algunos problemas crónicos que tenga el paciente. Respecto a la terapia conductual pone la mira en el comportamiento evidente y observable y sirve de diversas técnicas de condicionamiento derivadas de la teoría del aprendizaje a fin de modificar directamente la conducta del paciente. Más que todo, la terapia conductual surte, al parecer, más efecto frente al comportamiento desadaptativo, circunscrito y claramente limita, por ejemplo, en estos problemas o problemas de comportamiento, vamos a ver fobias, en compulsiones, sobrealimentación, consumo de cigarros, sustancias tóxicas, algunas disfunciones sexuales, e incluso en el tartamudeo, va a servir la terapia conductual. Eh, También la terapia conductual se emplea para inducir la relajación y disminuir los elementos estresantes agravantes de los trastornos, en lo cual va a influenciar poderosamente los factores psíquicos. Por ejemplo, la hipertensión, el asma, dolor, insomnio. ¿Eso qué quiere decir? Que la terapia conductual va a hacer que estos agravantes, estos estresantes disminuyan para que no se pueda exacerbar los cuadros de hipertensión, asma, dolor y insomnio. Un ejemplo, hay pacientes que tienen problemas de un ¿no? Una trastorno de ansiedad generalizada o un crisis de pánico en la cual va a haber cambios, ¿no? A nivel del sistema nervioso simpático o parasimpático, en la cual el paciente puede tener un estrés que le puede elevar la presión arterial, pero va a ser la sistólica. Si lo controlamos, este cuadro que le exacerba, que es el estrés, podemos disminuir, ¿no? Que el paciente tenga crisis de hipertensión. Por lo tanto, la terapia conductual serviría para ello. También para controlar, aparte a nivel psíquico, también para que el paciente no pueda alterar o no pueda cronificar más su enfermedad, en este caso. Existen varias técnicas de terapia conductual. Hay economías de fichas, por ejemplo, vamos a tener que es una modalidad de refuerzo positivo empleada con los pacientes ingresados a quienes se les recompensa con diversas fichas que siguen el comportamiento deseado. Por ejemplo, se visten con la ropa de CAI, asisten a la terapia de grupo. También vamos a tener que esta economía de fichas, que esta terapia conductual va a ser empleado para tratar la esquizofrenia, sobre todo en el entorno hospitalario. Las fichas pueden sustituir por una serie de refuerzos positivos, como alimentos, tiempos para ver televisión o permisos de fin de semana. También respecto a la terapia de aversión, es una forma de condicionamiento que implica el acoplamiento repetido de un estímulo desagradable o doloroso como una descarga eléctrica a un comportamiento no deseable en este caso. Eso es una forma menos controvertida. El paciente se acopla a la imaginación de algo desagradable al comportamiento no deseado. Esta terapia de aversión se ha utilizado para tratar abuso de sustancias. Ese es el objetivo de esta terapia de aversión.
Respecto a la densibilización sistemática, vamos a ver que esta técnica se basa en un principio conductual del contracondicionamiento, por el cual una persona supera la ansiedad desadaptativa que desencadena por una situación o un objeto aproximándose de su forma gradual a la situación temida en un estado psicofisiológico que inhibe la ansiedad. Más que todo va a recurrir a situaciones o objetos reales que producen miedo. Los pacientes y los terapeutas elaboran una lista progresiva o una jerarquía de escenas causantes de ansiedad que se asocian con el miedo del paciente. Durante el tratamiento se emparejan de forma sistemática el estado aprendido de relajación y escenas generadoras de ansiedad. También esta desensibilización sistemática, perdón, comprende más que todo 3 pasos, ¿no? En la cual se va a adiestrar la relajación, la construcción jerárquica y también vamos a desensibilizar el estímulo que genera esto, ¿no? Respecto también, vamos a ver que este procedimiento se aplica en la vida real y no imaginaria. Se denomina exposición gradual también. Bueno, respecto a la exposición terapéutica gradual, no, es similar a la anterior, excepto que esta no emplea el entrenamiento para la relajación y el tratamiento suele tener lugar en el contexto de la vida real. La exposición se gradúa de acuerdo con una jerarquía. Por ejemplo, estos pacientes con miedo a los gatos pueden progresar desde mirar una fotografía del gato hasta sostener a uno en sus brazos. Es eficaz también esta exposición terápica gradual para fobias de animales en este caso. Respecto también vamos a ver la inundación, que es otra técnica. Es una técnica que el paciente se expone de inmediato al estímulo que le genera más ansiedad. Por ejemplo, el ático de un edificio alto, si tiene miedo a las alturas también, ¿no? En lugar de la exposición gradual o sistemática a una serie de jerarquizada de situaciones temidas. Cuando esta técnica se llevó a cabo con la imaginación y no en la vida real, se denomina implosión. Se cree que la inundación constituye una terapia conductual eficaz frente a trastornos como las fobias. O sea, esta técnica de inundación es eficaz para cualquier tipo de fobia, ¿no? Siempre y cuando el paciente pueda tolerar la ansiedad asociada a esta fobia. Se cree que también esta técnica constituye una terapia conductual eficaz frente a trastornos como la fobia que ya mencioné. Y ahora voy a hablar sobre esta técnica de educación de la asertividad. Para aumentar la asertividad se utilizan diversas técnicas, como la modelación del rol, el refuerzo positivo, incluso la desensibilización en este caso. Las personas una confianza en su oficio y una autoestima suficiente para expresar sus opiniones. La enseñanza de habilidades sociales se ocupa de la asertividad, pero también de una serie de tareas de la vida real, como la compra de alimentos, la búsqueda de empleo, la relación con otras personas y la superación de la timidez. Vamos a tener otro que es la desensibilización y reprocesamiento de los movimientos oculares en este caso. Más que todo, los movimientos oculares en sacudidas constituyen unas oscilaciones rápidas de los ojos que ocurren cuando una persona sigue un objeto que hace un movimiento zigzag y se ve la línea de división en este caso. Se inducen también sacudidos oculares mientras la persona imagina o piensa en algo, que piense en una situación que le genera ansiedad. Según indican algunos estudios sobre esta técnica, que esto va a fomentar un pensamiento
una imagen positiva que va a reducir la ansiedad. Y hay otro modelo que es el modelo participante, ¿no? Los pacientes aprenden una nueva conducta mediante imitación, inicialmente a través de la observación, sin tener que interpretar hasta que sienta preparado el paciente. Esta técnica se ha utilizado con éxito en niños con fobia y aquellos pacientes que tienen agorafobia en este caso, ¿no? Colocando al paciente en la situación temida acompañada del terapeuta. Hay otro tipo de técnica que es la exposición al estímulo presentado mediante realidad virtual, que es los más actualizados. Se han documentado efectos beneficiosos de la exposición a través de la realidad virtual en pacientes con fobia a las alturas, miedos a volar, fobia a arañas, su aracnofobia, su claustrofobia en este caso. Otra técnica es el entrenamiento en habilidades sociales. Se utiliza más que todo en los pacientes con esquizofrenia o trastornos tipo esquizofrenia, ¿no? O también llamado esquizofreniformes, con el objetivo de mejorar las habilidades sociales. La disfunción social se normaliza enseñando al paciente la forma correcta de leer y de codificar los estímulos sociales. Se utiliza el juego de roles para reducir la ansiedad social y mejorar las habilidades sociales y también las habilidades conversacionales en este caso. También este tipo de técnicas suele realizarse en grupos. Ahora bien, este es el tema, creo, el más importante, y creo que esto he ahondado o voy a enfatizar más que todo y voy a plantear algunos estudios cuál es el efecto o el beneficio que tiene estas terapias cognitivos conductuales en el ámbito de la psiquiatría y en el ámbito de la psicología. Bueno, las terapias cognitivos conductuales, más que todo, radica en las conexiones subjetivas y conductuales de las creencias, los sentimientos y las acciones del paciente. Tiene una triada que podemos verlo acá en esta imagen, es 3 puntos importantes: el actuar, el pensar y el sentir. En el actuar vamos a ver el desarrollo conductual. En el pensar vamos a ver el desarrollo cognitivo. En el sentir vamos a ver el desarrollo emocional. O sea, 3 tipos de desarrollo vamos a ver en la terapia cognitivo-conductual. El desarrollo conductual, el cognitivo y el emocional. Más que todo, la terapia cognitivo-conductual es una mezcla de muchas ciencias o principios o mecanismos que van a regular o van a regir la conducta anormal del paciente. Vamos a basarnos en la psicopatología, ¿no? Vamos a basarnos en la psicología del aprendizaje y vamos a basarnos en psicología cognitiva. Todo esto va a conllevar que nosotros vamos a tener los psicofármacos y la psicoterapia, al cual vamos a elegir como primera elección. Por lo tanto, bueno, como es la terapia más usada, esta terapia cognitivo-conductual va a ser tratamiento de primera elección para corregir algunas psicopatologías. La terapia cognitivo-conductual lo separamos en 2 aspectos, en la parte cognitiva y conductual. La parte cognitiva va a identificar a los esquemas y procesos mentales con el paciente que interpreta y da un significado acerca de sí mismo y del mundo. En la terapia y la parte conductual se va a basar fundamentalmente en la conducta externa y en los procesos básicos del aprendizaje. Si estos dos los sumamos, vamos a tener que identificar y corregir creencias y distorsionadas o inadaptadas, en la cual la terapia cognitiva conductual vamos a enfocarnos en, en ver el ámbito tanto cognitivo y tanto conductual del paciente para poder realizar este tratamiento. Más que todo, la terapia cognitivo-conductual va a incluir educación, ejercicio de relajación, manejo del estrés, el entrenamiento también de habilidades de afrontamiento,
entrenamiento de asertividad. ¿Cuándo usamos esta terapia cognitivo-conductual? En aquellos pacientes que tengan depresión, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, aquellos pacientes que tengan trastorno de pánico, trastornos de la alimentación y trastornos obsesivos compulsivos en este caso. Acá pueden ver ustedes en este... Un ratito, a ver. Si se puede, ya. Ya, listo. Acá hay dos estudios en los cuales me parecieron importantes de la terapia cognitiva conductual. Más que todo, son estudios, o más que todo, este artículo encontré una recopilación de metaanálisis sobre la terapia cognitiva conductual, que me dice que en una revisión sistémica de ensayos clínicos se pudo evaluar la eficacia de la terapia cognitivo-conductual comparada con otras psicoterapias en el tratamiento de bulimia nerviosa, en la cual dio que el resultado que la terapia cognitivo-conductual resultó eficaz para el tratamiento de la bulimia nerviosa. O sea, la terapia conductual fue el tratamiento que fue de mejores resultados comparado con otro tipo de psicoterapia, en este caso, para la bulimia nerviosa. También en el siguiente estudio me menciona que la terapia cognitivo-conductual se asoció a una mejoría más rápida de los síntomas de bulimia que la psicoterapia interpersonal, que la vamos a ver más adelante, ¿no? En este estudio es un estudio comparativo en la cual se incluyó 220 pacientes con bulimia nerviosa. Los pacientes fueron de forma aleatorizada para recibir cognitivo-conductual o otra psicoterapia interpersonal, en la cual la terapia cognitivo-conductual fue significativamente superior a esta terapia ya mencionada. O sea, en estos estudios, o en esta recopilación de estudios, disculpe, vemos que la terapia conductual es eficaz para ciertas psicopatologías. Una de ellas es, y se usa más frecuente, es en los trastornos de conducta alimentaria. La terapia cognitiva conductual es de primera elección. Hay otro tipo de estudio que menciona eficacia de la terapia cognitiva conductual en pacientes con psicosis de inicio reciente, una revisión. Más que todo, dice que la terapia cognitivo-conductual fue eficaz y mejoró al paciente en los inicios de una psicosis, ¿no? Más que todo, en este estudio, más que todo me habla sobre que el tratamiento lo comparó con los psicofármacos. Dice que tuvo una mejoría significativa con la terapia cognitivo-conductual cuando el paciente inició el cuadro psicopatológico de la psicosis, en este caso, en la cual menciona que también que debe haber más estudios para valorar esta terapia cognitivo-conductual versus los psicofármacos para ver cuál de ellos resulta ser más eficaz para una terapia de psicosis inicial. Hay otro tipo de estudio también que es la eficacia de la terapia cognitivo-conductual para los trastornos mentales en este caso. Y vamos a revisarlo. Mire. Vamos a ver acá dos cuadritos importantes. Uno va a ser en adultos las presentaciones psicopatológicas y otro va a ser en niños y adolescentes en este caso. Si vemos que el trastorno depresivo mayor, la terapia cognitivo-conductual fue mucho mayor que la terapia farmacológica. O inclusive algunos resultaron que la terapia conductivo-conductual era igual que eficaz que la terapia psicofarmacológica o farmacológica, ¿no? En este caso. ¿Ya? Bueno, respecto también al trastorno obsesivo compulsivo, la terapia cognitivo-conductual fue mayor que la terapia farmacológica. Fue mucho mejor que la clomipramina en este caso. Tanto para trastorno de angustia con o sin agorafobia, se vio que la terapia conductiva conductual es igual que la terapia farmacológica con antidepresivos en este caso. Respecto también a la bulimia nerviosa, se vio que la terapia cognitivo-conductual era igual que la terapia farmacológica con antidepresivos, ¿no? Pero ahora eso vamos a verlo en niños ahora, o adolescentes en este caso. En depresivo mayor, en este caso en niños y adolescentes, fue mucho menor que la terapia farmacológica respecto a la fluoxetina, pero cuando se comparó
esta terapia cognitivo-conductual, con la farmacología con sertralina, la terapia cognitivo-conductual fue mucho mayor que la sertralina. Para los trastornos obsesivos compulsivos, vamos a ver que la terapia cognitivo-conductual era igual que la terapia farmacológica en este caso. Y mire, y respecto a los trastornos de conducta alimentaria, sabemos que el trastorno de conducta alimentaria es más frecuente en adolescentes. Dice que la terapia cognitivo-conductual fue mayor que la terapia farmacológica, inclusive mayor que la fluoxetina. También vamos a ver que los pacientes con enuresis y más que todos los pacientes con enuresis, la terapia cognitivo-conductual fue igual o igual de eficacia que la terapia farmacológica en este caso, y se comparó con la desmopresina. Bueno, como ya vimos estos estudios que, bueno, la terapia cognitivo-conductual puede hacer frente a cualquier psicopatología que tengamos a la mano, ¿no? O que tengamos diagnosticado para poder nosotros indicar esta terapia, ¿no? Se ve que es muy beneficiosa para el paciente, y también, aparte de eso, evitamos que el paciente tenga riesgos adversos medicamentosos con los usos de los psicofármacos, ¿no? Bueno, voy a hablar también sobre otra psicoterapia, que es la psicoterapia psicodinámica, ¿no? Más que todo, esta psicoterapia psicodinámica se basa principalmente en el desarrollo de una visión de los pacientes, ¿no? Vamos a tener las experiencias de la infancia, los conflictos pasados no resueltos, las relaciones previas. Esto que va a hacer, esto que va a, ¿no? Va a influir en la situación actual de la vida de la persona, ¿no? También podemos ver personas que pueden expresar los problemas del inconsciente, patrones inconscientes de relación interpersonal, conflictos y deseos, ¿no? También vamos a ver aquellos pacientes que van a tener un equilibrio mental adecuado, otros no. Vamos a ver que analizar y dar significado a traumas, miedos, creencias y algunas creencias descabelladas en este caso, ¿no? Eso sirve más que todo la psicoterapia psicodinámica, ¿no? Bueno, ¿cuándo usamos la psicoterapia psicodinámica? En aquellos pacientes que tengan depresión, tengan pacientes un trastorno de conducta alimentaria, más que todo de la anorexia nerviosa, algunos trastornos de personalidad. Otra terapia que voy a mencionar es la psicoterapia interpersonal, ¿no? Es una terapia focal, de corto plazo, de duración limitada, que hace énfasis en las relaciones interpersonales actuales del paciente. Puede ser por un dolor por la pérdida, disputas interpersonales, transiciones de roles, déficit de habilidades interpersonales también. Esto serviría más que todo en la psicoterapia interpersonal. Tenemos el objetivo de esta psicoterapia es más que todo identificar aquellos problemas que están actualmente afectando la vida del paciente y está contribuyendo a mantener la enfermedad o el problema del paciente. Va a haber una mejora espontánea adicional del funcionamiento interpersonal cuando se hace esta psicoterapia. Bueno, como ya mencioné, las terapias, esta terapia interpersonal se usa en pacientes con depresión, trastornos alimentarios, ¿no? Y algunas veces se usa para pacientes embarazadas, ¿no? Para que tengan este apoyo, ¿no? Ella misma, ¿no? O entre personas, ¿no? Poder que la paciente embarazada no tenga problemas traumáticos, ¿no? Bueno, ese es el objetivo más que todo sería de la psicoterapia interpersonal. Tenemos otro tipo de psicoterapia que también es importante, es la psicoterapia familiar, ¿no? Más que todo, esta psicoterapia familiar se basa en la teoría de que una familia es un sistema que procura mantener la homeostasia al margen de su grado de desadaptación, ¿no? También esta teoría, ¿no? Esta base teórica se ha denominado también orientación a los sistemas familiares y a las técnicas que se centran más que todo en la familia más que el paciente conocido. O sea, el tratamiento es base familiar, a la familia, no a la persona sola. Se trabaja junto con la familia para resolver tantos conflictos familiares, relacionales,
como problemas, otros trastornos o conflictos en uno de los miembros de la familia. Existen dos tipos de crisis que voy a mencionar. Vamos a ver las crisis inesperadas, o también llamadas las situacionales, y las crisis de desarrollo evolutivos, todo como familia, ¿no? Tenemos otra terapia, la terapia de grupo. Eh, Esta terapia de grupo se basa en tanto teorías como también parte individual, ¿no? Más que todo, esta terapia de grupo enfatiza en el apoyo y el incremento de las capacidades sociales hasta aquellos que subrayan el alivio sintomático específico del paciente, ¿no? En la cual el paciente puede mejorar estos conflictos intrapsíquicos no resueltos en la persona, ¿no? Más que todo, esta terapia de grupo se basa en dos principales ventajas, ¿no? Uno de ellos es la terapia de grupo, más que todo sería la oportunidad de recibir la retroalimentación inmediata de los colegas del paciente y la posibilidad para el paciente y el terapeuta de observar la respuesta psicológica, emocional y conductual, ¿no? Más que todo, también podemos ver que este tipo de terapia en grupo puede puede más que todo resolver los conflictos individuales e interpersonales que tiene el paciente, los problemas interpersonales que tenga este paciente, ¿no? Vamos a ver otra terapia, que es la terapia de pareja y matrimonial, ¿no? Hay un dato estadístico que me pareció curioso. Se cree que hasta la mitad de los pacientes acuden a la psicoterapia, más que todo sería por problemas matrimoniales, ¿no? Y el otro 25% experimenta problemas matrimoniales junto con otros problemas, ¿no? Que es algo que me llamó, o algo curioso que fue esta estadística, ¿no? Más que todo, la terapia de pareja, ¿no? O esta terapia matrimonial está concebida para modificar psíquicamente la relación de dos personas que tienen un conflicto recíproco acerca de un parámetro, una serie de parámetros sociales, emocionales, económicos, inclusivos también problemas que tengan problemas sexuales entre la pareja o el matrimonio, ¿no? Eh, también como la terapia familiar, el paciente, más que todo, al paciente es el conjunto de parejas y no cada uno de ellos. O sea, el tratamiento en sí es el tratamiento de las dos personas, tanto el hombre y la mujer, ¿no? En este caso, el tratamiento es para los dos, no por separado, porque ahí sí no sería, pongamos, eficaz este tratamiento que va a ayudar al matrimonio en este caso. Bueno, vamos a ver otro tipo de terapia conductiva dialéctica. Más que todo, esta terapia conductiva dialéctica va a basarse en métodos de terapia de apoyo cognitivo y conductual. Los pacientes acuden semanalmente con el propósito de mejorar sus capacidades interpersonales y disminuir su comportamiento autodestructivo a través de técnicas que implican asesoramiento, el uso de metáforas, la narración de historias y la confrontación. Más que todo, esta terapia conductiva, dialéctica, más que todo va a ser aplicada también va a tener mayor eficiencia a aquellos pacientes que tengan borderline, ¿no? Trastorno límite de personalidad y tengan algunos comportamientos parasuicidas en este caso, la terapia conductiva dialéctica. La hipnosis, más que todo, es un estado mental complejo en la que la conciencia se altera de tal modo que el sujeto responde a la sugestión, a la dirección del terapeuta. Cuando se hipnotiza al paciente, este pasa a un estado de trance en que él puede recordar algunos recuerdos, algunos acontecimientos vividos, ¿no? Se puede utilizar para obtener introspección sobre la personalidad. Se emplea para tratar a pacientes con obesidad, trastornos con sustancia, en particular dependencia de la nicotina, la hipnosis, algunos trastornos sexuales, estados disociativos también se aplicaría la hipnosis. También tenemos otro tipo de imaginación guiada. Se utiliza solo con hipnosis, se pide al paciente
que imagine escenas con colores, sonidos, olores o algún sentimiento que recuerde, ¿no? La escena puede ser agradable o desagradable para el paciente, ¿no? Se emplea para tratar trastornos de ansiedad generalizada, trastornos por estrés postraumático, fobias, también sirve como complemento de tratamientos de enfermedades médicas o quirúrgicas también, la imaginación guiada. La biorretroalimentación aporta más que todo información al paciente de sus funciones fisiológicas, generalmente relacionadas con el sistema vegetativo, con la finalidad de conseguir un estado mental relajado y optímico en el paciente. Más que todo se basa en la idea de que es posible someter al sistema nervioso vegetativo al control de la voluntad a través del condicionamiento operante, ¿no? Esta biorretroalimentación sirve más que todo para tratar a aquellos pacientes que tengan tensión asociados con enfermedades médicas, que por ejemplo esta tensión está asociada a una arritmia cardíaca, a un asma, o una cefalea tensional, inclusive migrañas también. También aquellos pacientes que tienen hiperactividad o tengan rehabilitación neuromuscular en este caso, ¿no? Como pacientes que tengan también fibromialgia, también sería adecuado esta biorretroalimentación. La terapia paradójica, mm, más que todo, se trata que el terapeuta propone al paciente que se implique voluntariamente en un comportamiento no deseado ni recomendable. Por ejemplo, evitar un objeto fóbico o ejecutar un rito compulsivo en este caso. Más que todo, esta terapia paradójica es una terapia actual, ¿no? Más que todo, esta modalidad puede abrir una nueva introspección en algunos pacientes, ¿no? Y tenemos la terapia sexual, ¿no? Más que todo, esta terapia sexual comenta los aspectos psicológicos y fisiológicos de la función sexual con gran detalle, ¿no? También adoptan una actitud docente, los terapeutas adoptan una actitud docente, ¿no? Que pueden emplear ayudas con modelos de genitales, algunas películas, ¿no? En este caso. El tratamiento es corto y con orientación conductual, ¿no? Se prescriben ejercicios concretos en función de trastornos que desea tratar y en general se trata en pareja, pero la terapia sexual individual también resulta eficaz. Esta terapia sexual, un poco que he leído que esta terapia más que todo se aplica en países industrializados como Estados Unidos, ¿no? En Perú no sé si habrá esta terapia sexual, ¿no? Pero más que todo en los países industrializados hacen este tipo de terapia. La psicoterapia narrativa surge como consecuencia de un aumento de interés por las historias clínicas. Existen dos corrientes principales que la originan, que proceden de dos ramas diferentes de la psiquiatría, la medicina y psicoterapia narrativa, ¿no? Más que todo se utiliza abordajes narrativos para aumentar la comprensión científica de la enfermedad. Una tarea fundamental de esta psicoterapia narrativa es más que todo saber escuchar y conectar de forma empática con el relato del paciente. Los abordajes narrativos resultan de un valor más que todo inestimable para la integración de la psicoterapia. La rehabilitación profesional es un elemento central de la rehabilitación psiquiátrica. Va a priorizar independencia sobre la dependencia de las profesiones, ¿no? La integración en la comunidad sobre el aislamiento en entornos segregados para personas con discapacitados y las preferencias del paciente. Comprende una amplia gama de intervenciones diseñadas para ayudar a las personas con discapacidades causadas por enfermedades mentales a mejorar su funcionamiento y su calidad de vida, al permitirles adquirir habilidades y apoyos necesarios para desempeñar con éxito en los roles de los adultos habituales, ¿no? Y la terapia combinada, y la última, es el empleo de fármacos psicotrópicos combinados con la psicoterapia que ha generalizado y se ha convertido en un tratamiento estándar, ¿no? Este abordaje terapéutico se potencia la psicoterapia con la utilización de agentes farmacológicos. Más que también esta terapia combinada se puede prescribir, ¿no?
aquellos pacientes que la cual no ceden o no mejoran con la terapia cognitivo-conductual o con algunos psicofármacos. Se combina estas terapias, ¿no? Y recién puede ser que el paciente mejore su cuadro psicopatológico. Esto es importante sobre la psicoterapia combinada y eso también es un tratamiento actualizado que lo están aplicando algunos países en el extranjero. Bueno, ahora para poder acabar la exposición, más que todo me gustó este tipo de cuadro que encontré un artículo y también pues, le he revisado. Dice que nosotros hay que tener como médicos, vamos a tener una alianza terapéutica, también llamado una alianza de trabajo o de ayuda en este caso, en la cual el paciente va a experimentar la relación con el médico como sólida y útil para él, ¿no? Es como una relación médico-paciente. Vamos a tener cuatro componentes importantes, ¿no? Es la relación afectiva entre el paciente y su terapeuta, la capacidad del paciente para actuar, la comprensión empática y el compromiso, el acuerdo entre el paciente y médico son los objetivos, ¿no? Eh, cuando tenemos nosotros, cuando llega el paciente, tanto a la terapia, ¿no? Nosotros tenemos que llegar como médicos o como terapeutas, entablar esta relación médico-paciente para que el paciente se sienta cómodo, adecuado y nos puede describir su sintomatología que lo padece, ¿no? Ese sería el objetivo de la alianza terapeuta, hacer una alianza de ayuda o de trabajo. Ahora, bueno, este artículo me pareció importante. Es un artículo 2020 de una revista mexicana. Es el efecto de la psicoterapia de apoyo en un grupo de pacientes psiquiátricos con secuelas emocionales por el confinamiento a raíz de la pandemia de COVID-19 en México. Más que todo, se va a ver el costo-beneficio de la teleasistencia en la salud mental. No, más que todo, esta telepsicoterapia hizo que los pacientes que tengan un estrés postraumático o tengan algunas secuelas emocionales por el confinamiento o por la cuarentena, mejoren, ¿no? Con esta psicoterapia, ¿no? En este caso, vamos a ver que en los pacientes que se aislaban de su entorno, con esta terapia poco a poco comenzó a volver la normalidad al paciente y mejoró emocionalmente in situ, ¿no? A estos pacientes. ¿Y con qué terapia? Con la terapia, le sería más que todo con la terapia cognitivo-conductual también aplicó este tipo de estudio. Otro estudio es la psicoanálisis, psicoterapia psicoanalítica y psicoterapia de apoyo, ¿no? Más que todo propone un concepto integrado de las modalidades del tratamiento psicoanalítico y la subdivisión en psicoanálisis clásico, ¿no? La psicoterapia y psicoanalítica y la psicoterapia de apoyo basada en psicoanálisis esbozan las experiencias clínicas de la investigación psicoanalítica de estos aspectos. Se propone que los institutos psicoanalíticos enseñen la psicoterapia psicoanalítica a los candidatos en forma psicoanalítica. Las indicaciones y las contraindicaciones de estos enfoques terapéuticos a la luz de la teoría psicoanalítica. ¿No? Decía, hacer la psicoanálisis es, pongamos, puede ser la psicoterapia que puede ayudar o también puede ser como apoyo a aquellos pacientes que tengan problemas emocionales, lo que indica el artículo también. En esta revista, ¿no? Más que todo de esta guía práctica clínica, ¿no? O esta práctica de soporte que es psicoterapia, menciona que la psicoterapia de apoyo es posiblemente la psicoterapia más utilizada, pero está menos investigada. Se puede utilizar en muchos escenarios, entornos clínicos. Más que todo, esta terapia puede adaptarse a abordar necesidades de una amplia gama de pacientes, ¿no? Además, este tipo de psicoterapia utiliza de forma inicial pongamos, de manera inicial,
tenga una relación entre el terapeuta, ¿no? Y con el paciente, tenga una relación estrecha, que tenga buena relación médico-paciente. Y esta terapia menciona que es eficaz para algunas psicopatologías y poder ayudar al paciente, ¿no? Y también menciona que esta es la psicoterapia más utilizada, pero es la menos estudiada, ¿no? Respecto al ámbito clínico. Bueno, y este artículo es peruano, más que todo me habla sobre las enseñanzas de la psicoterapia en la profesión médica en el Perú. Eh, bueno, en el Perú los médicos son capacitados en psicoterapia en el pregrado de medicina y el residentado, ¿no? De psiquiatría. Sin embargo, se reportan algunos problemas en su enseñanza, ¿no? Bueno, y más que todo, este artículo se trata de que, que el médico tenga en cuenta algunas características o algunos aportes de la psicoterapia para nosotros como médicos generales tener conocimiento, ¿no? Para tener conocimiento de usar esta psicoterapia para que el paciente no medicarlo con psicofármacos en la cual le puede traer riesgos adversos, eh, riesgos adversos a largo plazo en el paciente, ¿no? Y bueno, como dice en este artículo, más que todo, acá en medicina en Perú hay escuelas de medicina o de pregrado que enseñan psicoterapia, pero a pesar de eso, nosotros los alumnos no tomamos en cuenta, ¿no? Esta enseñanza y usamos psicofármacos cuando podemos aplicar psicoterapias o una terapia cognitivo-conductual o una otra psicoterapia de apoyo en los pacientes, ¿no? Bueno, respecto a este artículo, es un estudio francés, fue identificar la opinión de los médicos generales con respecto a la psicoterapia y la baja tasa de referencia para esta práctica en pacientes con depresión mayor identificada. Se encontró que los médicos generales tienen tres tipos de perfiles, ¿no? Respecto a la terapia. Algunos son pro terapia, algunos son pro farmacológico y otros son pro terapia mixta. Se identificó que el paciente sustancial de los médicos generales fue el siguiente: el apoyo que brindan los pacientes es informal, pero reconocieron que no tienen ni el marco teórico ni la formación académica para brindar psicoterapia. Sin embargo, les ayudan a trabajar sobre sí mismos, a identificar las causas de su malestar y así movilizar su recurso personal. Eh, la mayoría de los médicos de este estudio, los médicos de cabecera o general, estaban a favor a la psicoterapia en este estudio francés. Y este es el último artículo que he puesto, que es el modelo de educación médica humanista de los médicos generales integrales para la psicoterapia de apoyo. En este artículo se nos menciona que la psicoterapia de apoyo es un tipo de tratamiento médico psicológico universalmente ajustable, tanto por resguardar el espectro de los sufrimientos hasta los establecidos trastornos psicopatológicos, como por ser aplicables a cualquier comunidad humana, que no haya literaturas médicas sobre el tema que se atreva a no mencionar su importancia, necesidad y su uso práctico médico, ¿no? Eh, Esto sería el último artículo. Bueno, hay un video, pero no sé si podré proyectarlo sobre la terapia cognitivo-conductual. Y eso sería todo, doctora. ¿Cuánto dura el video? Menos de 10 minutos, doctora. Ya yo creo que estamos. Felicitaciones, Javier. Una buena presentación, bastante esfuerzo. Muchas gracias, doctor. Bueno, te coloco el video, doctor, un ratito, ¿ya? Bien. Voy a compartir un ratito, un ratito. Así lo compartí. Ya.
¿Se puede ver? Sí. Ahora me diga si se puede escuchar, ¿ya? La terapia ¿Escucha? cognitivo ¿Se escucha? Perfecto. conductual. En psicología existen diferentes tipos de terapia. Sin embargo, una de las más conocidas por todos es el psicoanálisis. A pesar de ello, el psicoanálisis no es la más utilizada, al menos en países como España. Actualmente, una de las terapias que más se aplican es la terapia cognitivo-conductual. A nivel general, se trata de una terapia con una eficacia altamente probada a través de estudios científicos, por lo que goza de una base sólida. Profundicemos. ¿En qué consiste la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual, también denominada TCC, combina la terapia cognitiva y terapias de comportamiento. El enfoque se centra en los pensamientos, emociones, sensaciones físicas y acciones, y enseña a los clientes cómo cada uno puede tener un efecto sobre el otro. La terapia cognitivo-conductual es útil para tratar muchos trastornos, incluyendo la depresión, la ansiedad y las fobias. La premisa detrás de la terapia cognitivo-conductual es que tanto nuestros pensamientos como nuestros comportamientos tienen un efecto sobre nosotros mismos y también sobre los demás. La terapia examina los comportamientos aprendidos y patrones de pensamiento negativos para transformarlos en positivos. A diferencia de otras terapias, la TCC se centra en el presente y mira hacia el futuro. Aunque los eventos y experiencias pasadas son considerados durante la terapia, la atención se centra más en las cuestiones y dilemas actuales. La terapia se inspira en dos diferentes enfoques psicológicos. ¿Qué sucede en una sesión de terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual puede ser aplicada de forma individual o grupal. Sea cual sea el formato que se escoja, la relación que se tiene con el terapeuta debe ser de colaboración. Esto significa que va a tener que participar activamente en la terapia y podrá valorar la forma en que sus sesiones progresan. Temas como la confianza y el progreso van a ir siendo tratados a lo largo del proceso entre cliente y terapeuta. La terapia en sí misma tiende a durar entre 6 semanas y 6 meses, dependiendo de cada caso. Por lo general, se asiste a una sesión a la semana. Cada sesión dura entre 50 minutos y 1 hora. Al principio de su tratamiento, el terapeuta pregunta sobre qué es lo que le ha llevado a acudir a la terapia. En este punto, tendrá la oportunidad de verbalizar lo que le gustaría obtener de TCC y fijarse algunas metas. Su terapeuta puede establecer ciertas tareas a realizar fuera de la consulta y posteriormente se habla acerca de cómo van funcionando este tipo de tareas durante la sesión semanal. La idea es que al final del ciclo de tratamiento, el cliente debe sentirse capaz de llevar adelante el trabajo solo en su vida normal. ¿Cómo funciona la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual se ayuda a dar sentido a lo que puede sentirse como un problema abrumador, por lo que se descompone en partes más manejables. Estas partes más pequeñas son los pensamientos, sentimientos, acciones e incluso las sensaciones físicas. Estos elementos están interconectados y puede a menudo que resulten una trampa en una espiral negativa de pensamiento y conducta. Por ejemplo, si su matrimonio o relación ha llegado a su fin, es posible que crea que ha fracasado y que usted no es capaz de estar en una relación funcional nunca. Estos pensamientos pueden conducir a que se sienta solo, deprimido y con poca energía. Cuando usted se siente así, deja de tener deseos de socializar o salir y conocer gente nueva. Esta espiral negativa puede entonces ser la trampa de sentirse verdaderamente solo e infeliz.
En lugar de aceptar estos patrones de pensamiento negativo, la terapia cognitivo-conductual tiene el objetivo de mostrar otras formas de reaccionar para que pueda salir de los ciclos negativos. En lugar de pensar que es un fracaso cuando una relación termina, se puede optar por aprender de sus errores y seguir adelante, con optimismo, hacia el futuro. Esta nueva forma de pensar puede entonces dar lugar a que se sienta más enérgico y social, y que le ayude a conocer gente nueva y un día comenzar una nueva relación. Este es un ejemplo simplificado, pero ilustra lo fácil que es quedarse atrapado en ciclos negativos, y cómo cambiar la forma de pensar y comportarse. Con esta terapia aprenderá a reconocer sus pensamientos, comportamientos y sentimientos, mientras que aprenderá otras formas más útiles de pensar y de actuar. ¿Por qué pensamos negativamente? Los patrones de pensamiento negativos a menudo se derivan de la infancia y se convierten rápidamente en una reacción automática. Un ejemplo de esto sucede cuando los padres no le mostraron mucho afecto de pequeño. Esto puede asociarse a la vida adulta con el rechazo. En la vida adulta, esto puede conducir a tener problemas cuando se enfrentan con el fracaso, pues su reacción automática al no tener éxito puede ser que los demás lo rechazaran. La terapia cognitivo-conductual le ayudará a encontrar nuevas formas de pensar. A través de una variedad de tareas a realizar, será capaz de hacer frente a sus miedos de fracaso. Por ejemplo, probar nuevas formas de pensar que pueden mostrar formas más útiles y productivas de ver las cosas, y entonces debemos llevar a cabo estos pensamientos a la práctica, hasta que se conviertan en un verdadero cambio de conducta. El aprendizaje de habilidades de afrontamiento. Así como la identificación de patrones de pensamiento negativo, la terapia cognitivo-conductual también puede enseñarle las habilidades que necesita para ayudarle a lidiar con diferentes problemas. La esperanza es que una vez que esté armado con estas habilidades de afrontamiento, usted será capaz de dirigirse a ellos en el futuro cuando haya terminado la terapia. Los ejemplos de los tipos de habilidades que puede aprender de adaptación incluyen: si usted tiene una fobia o sufre de ansiedad, puede descubrir, a través de esta terapia, evitar situaciones que realmente puedan aumentar sus miedos. Enfrentarse a los temores de una forma gradual y manejable puede ayudar a ganar confianza en su capacidad para superar sus dificultades. Si usted sufre de depresión, su terapeuta le puede pedir que anote sus pensamientos para que pueda explorarlos de forma más realista. Esto puede ayudarle a ganar perspectiva y romper el ciclo negativo. Si le resulta difícil relacionarse con los demás, es posible aprender a considerar sus supuestos acerca de las motivaciones de la gente, en lugar de pensar de inmediato lo peor. ¿Quién puede beneficiarse de la terapia cognitivo-conductual? Este tipo de terapia es particularmente útil para aquellos con problemas específicos, ya que es muy práctica y se enfoca en encontrar soluciones. Por esta razón, la terapia funciona bien para aquellos que sufren depresión y/o ansiedad, tienen un trastorno alimenticio, sufren de trastorno de estrés postraumático, tienen una adicción, quieren cambiar su comportamiento, tienen problemas de ira, sufren de insomnio, tienen una fobia, sufren de comportamiento obsesivo-compulsivo. En algunos casos, esta terapia se utiliza para las personas con problemas de salud de larga duración, tales como dolor crónico o síndrome de intestino irritable. Mientras que la terapia no puede curar este tipo de dolencias físicas, puede ayudar a las personas a lidiar con el malestar emocional por su condición y conseguir así menores niveles de estrés. ¿Cuáles son los pros y los contras de la terapia cognitivo-conductual? Veamos los pros. Esta terapia ha demostrado ser tan eficaz como los medicamentos en el tratamiento de muchos trastornos de salud mental, incluida la depresión. Como terapia está muy estructurada, se puede proporcionar en una variedad de formatos, incluyendo la terapia de grupo y la autoayuda. Las habilidades que se aprenden en esta terapia se pueden incorporar en la vida diaria para ayudar a hacer frente mejor a las dificultades, aun cuando la terapia ha finalizado.
Esta terapia se puede terminar en un plazo de tiempo relativamente corto, en comparación con otras terapias. Veamos los contras. Con el fin de beneficiarse de la terapia, es necesario comprometerse plenamente en el proceso, incluyendo tareas. Funciona mejor con las preocupaciones específicas en lugar de los problemas más complejos de salud mental. Esta terapia se ocupa de los problemas actuales, y algunos críticos argumentan que no explora las posibles causas subyacentes de los mismos. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Eso sería Bien, todo, doctora. Javier, sí, bien, mis felicitaciones. Bueno, Gracias, doctora. terminamos aquí. Ya la próxima, como les decía, es la última clase. Conmigo haremos la evaluación final. Está faltando exponer Solborge y con él estaríamos finalizando. Bien, buenas tardes con todos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta el día lunes.